Con el objetivo de transparentar las tres filosofías bases, los tres pilares que dan forma racional a este canal, hemos hablado de nihilismo. Vamos en el futuro a hablar de positivismo y hoy día vamos a hablar de objetivismo, en el nombre de la ciencia y la filosofía. Y bombo. El objetivismo es una corriente de pensamiento desarrollado por Ayn Rand, escritora y filósofa rusa y estadounidense. Su principal postulado es que la realidad es algo independiente al ser humano y que existe aunque no haya una mente racional para apreciarla. Asimismo, la única forma de acceder al verdadero conocimiento de esta realidad es mediante la mente racional. La principal ecuación del objetivismo es A es igual a A, que se puede entender como el principio de identidad. O sea, que cada cosa es idéntica a sí misma y también que los hechos son hechos y no pueden ser combatidos con formas de pensamiento metafísico o sobrenatural que no son válidos para interpretar la realidad. Los hechos son los hechos, independientemente de las emociones, los deseos, las esperanzas o los miedos de los hombres. El objetivismo postula que el gran desafío de los hombres es encontrar su felicidad personal, a lo que llama interés propio racional. El interés propio racional puede conseguirse perfectamente en cooperación mutua entre los seres humanos, puesto que, si nos ayudamos, puedes tú encontrar aquello que te hace feliz y yo también, de manera tal que ambos nos vemos beneficiados. Veamos qué nos dice su creadora con respecto a este punto. Los hombres solo pueden tratar entre sí de dos formas: armas o lógica, fuerza o persuasión. Aquellos que saben que no pueden ganar utilizando la lógica siempre han acabado por recurrir a las armas. El objetivismo es también una forma de ver la vida que defiende ante todo la libertad de las personas frente a otras personas e incluso frente a las instituciones. Para el objetivismo, el valor supremo sobre el cual se desarrolla el resto de su filosofía es la libertad de los individuos y su capacidad de darle valor a su propia vida. En eso podrás identificar una semejanza con el nihilismo. A pesar de que la misma Ayn Rand afirmaba que no tenía nada que ver con Nietzsche por considerarlo excesivamente emocional, aún así algunas frases de Ayn Rand sobre la libertad individual son notables. Los derechos no están sujetos al voto público. Una mayoría no tiene derecho a eliminar los derechos de una minoría. La función política de los derechos es precisamente la protección de las minorías frente a la opresión de las mayorías, y la minoría más minoritaria sobre la tierra es el individuo. Para el objetivismo, la libertad es la base, pero no el fin. Ayn Rand afirma que el único absoluto es la razón y el pensamiento lógico racional. Aquello es lo único que puede efectivamente mostrarle al hombre la verdad, por lo que el objetivismo estaría bastante cerca de la ciencia y el método científico. Ayn Rand era una mujer bastante osada, tanto así que en una entrevista radial se atrevió a entregar su respuesta en cuanto al origen del universo. Si lo que quieres decir es, ¿explica la existencia del universo? Mi respuesta es, el universo no necesita explicación. Universo significa todo lo que existe, pero todo lo que existe no requiere explicación. La existencia existe y solo la existencia existe. La existencia, como tal, no requiere explicación, requiere estudio. Necesitamos saber lo que existe y la naturaleza de lo que existe, pero intentar explicar la fuente de la existencia del universo implica una contradicción. ¿Dónde te colocas intelectualmente al intentar explicar la existencia? Tú, el observador, eres parte de la existencia. Luego, el entrevistador le hace una pregunta sobre la existencia y el azar, y Ayn Rand deja bastante claro que la filosofía del objetivismo involucra necesariamente rechazar las creencias religiosas, por apartarse del pensamiento racional. ¿Cómo pueden explicarse la vida y las maravillas del universo en base a un accidente del azar, sin el concepto de un designio? Sugiero que identifiques el significado de cada concepto que estás usando. No existe ningún designio en la naturaleza. El hecho de que la naturaleza siga ciertas leyes no es el resultado de un plan, sino de la ley de identidad. El hecho de que las cosas son lo que son. Como las contradicciones no pueden existir, algo que existe no puede ser ello mismo y no ser ello mismo a la vez. El resultado es un universo ordenado y no contradictorio. En la naturaleza material, nada ocurre por casualidad ni por designio. Esa es una alternativa falsa. Ocurre de acuerdo con la ley de identidad. Las cosas actúan e interactúan de acuerdo con su propia naturaleza. Eso no es casualidad. La casualidad, el azar, es un concepto que tiene que ver con la ignorancia humana.
Cuando no sabemos la causa de algún acontecimiento, decimos que ocurrió por casualidad. Pero la pregunta es, ¿el objetivismo necesariamente rechaza la idea de un creador? Bueno, Ayn Rand es bastante directa para responder y sí, le hicieron esa pregunta en específico. ¿Hay espacio en su filosofía para Dios? No. Mi filosofía incluye solo lo que el hombre puede percibir, identificar y demostrar por medio de la razón. No permite la invención de hechos o la aceptación de nada por la fe, o sea, sin una prueba racional. No hay ninguna evidencia para ningún tipo de Dios, ni de vida futura, ni de dimensión mística. Un dato interesante, amigos queridos, es que el objetivismo se opone a cualquier tipo de violencia física como medio para conseguir algo, tanto en la vida política como en las relaciones civiles. Sin embargo, considera la legítima defensa como la única forma de violencia aceptable, por el hecho de que, si se prohibiera, entonces la sociedad quedaría a merced del primer violento. Lo que le da la cuota de polémica al objetivismo, por supuesto obviando el tema religioso, es lo siguiente y pon mucha atención. Bases del objetivismo: metafísica, realidad objetiva; epistemología, razón; ética, interés propio; política, capitalismo. Sí, el objetivismo defiende el modelo capitalista como el mejor sistema social y económico, pues este tiene el componente de egoísmo racional necesario para que cada persona persiga su propio interés, pero al mismo tiempo beneficia a la sociedad mediante ese proceso. El egoísmo racional es un término que daría para un video completo, pero si queremos entenderlo de forma fácil y sencilla, tenemos que citar necesariamente al filósofo moral Adam Smith, quien en su libro La riqueza de las naciones lo hizo de forma magistral. No es de la benevolencia del carnicero, cervecero o panadero de donde obtenemos nuestra cena, sino de su preocupación por sus propios intereses. Es la mano invisible del mercado que hace que toda la sociedad se beneficie del hecho de que los individuos busquen su propio beneficio particular. Pues bien, amigos, sin duda esta es una de las filosofías más polémicas que hemos revisado en este canal y me gustaría saber cómo te sientes tú al respecto. ¿Te sientes nada objetivista, un poco objetivista o totalmente objetivista? Cuéntamelo aquí abajo en la caja de comentarios. Recuerda que los 3 mejores comentarios serán leídos este domingo en un nuevo Iván en Vivo, nuestro espacio de debate y comunicación, interacción real entre tú y yo. Chao. ¿Quieres ver los videos antes de que se estrenen o ser parte del panel de discusión del Iván en Vivo? Conviértete en colaborador de la ciencia y recibe estos y más beneficios. Abajo en la descripción te dejo el Patreon. Todas las donaciones tienen premio.